Camellar las propuestas. Hoy presentamos Espacio Público, Vivienda y Caracterización con Juan Carlos Upegui. Bueno, Mateo, muchas gracias por la invitación a este espacio aquí donde vamos a hablar un ratico pues, de diferentes asuntos. Juan Carlos Upegui fue secretario de la no violencia en la administración de Daniel Quintero, con quien además comparte vínculos familiares, pues es primo de Diana Osorio, la esposa del exalcalde. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y aspira a la alcaldía por el partido Independientes. ¿Quiénes son los habitantes en calle? Según el Ministerio de Salud y Protección Social, las personas en situación de calle están divididas en dos grupos, habitantes de calle y habitantes en calle. Estos últimos son aquellas personas que hacen de la calle el escenario para su supervivencia, pero cuentan con un espacio privado donde vivir. Más allá de esto, no hay mucha información específica de los habitantes en calle, a qué se dedican, dónde viven, cuánto tiempo trabajan, cuánto ganan, qué edades tienen. Solo por su definición sabemos que los habitantes en calle son quienes hacen de ella el lugar de trabajo. Eso significa que la calle se convierte en su escenario principal de desarrollo, relacionamiento y el lugar donde diariamente se busca el bienestar. Trabajo en la calle o la calle como medio de trabajo tiene varios nombres. El rebusque, los vendedores ambulantes, los minuteros, los lustradores, los mandaderos, los carritos de comidas rápidas, las carretas con frutas, los coteros, los recicladores, autoempleo o trabajo informal. Aquí tenemos un lugar que ha venido reuniendo y concentrando esta población. La Comuna 10, La Candelaria. Es el centro de la ciudad y es, también, el epicentro del trabajo en la calle, el principal lugar donde se camella la ciudad. ¿Qué propuestas hay para atender a las personas que no viven en la calle, pero pues como su lugar de dormir o de habitar, pero sí lo habitan para trabajar? Esto ha traído diferentes análisis. Mucha gente obviamente dice que la institucionalidad tiene que limpiar el espacio público de cualquier tipo de presencia de personas que estén pues como haciendo algún tipo de comercio informal. Inclusive administraciones anteriores los persiguieron, los estigmatizaron, se les llevaban los puesticos pasenú, los multaban. Nosotros hemos tenido una visión de que la ciudad como el país necesitan avanzar en la consolidación de la generación de empleo formal, pero también del acompañamiento a las personas que en este momento están con alguna chacita o algún tipo de puesto en el centro o en cualquier otro lugar de la ciudad, a través sobre todo de un acompañamiento social a sus hijos, en salud. ¿Cómo podemos acceder también a partir de ahí a oportunidades de vivienda? En su programa de gobierno hay una propuesta que se llama Impulsar el reordenamiento de los comerciantes de Prado Centro y habla sobre reubicar a los venteros que trabajan ahí. Digamos, una de las cosas o digamos de los retos que tienen las personas informales, los que viven del rebusque, como usted dice, es digamos como el derecho al espacio, porque digamos como también usted lo menciona, han sido perseguidos también por la institucionalidad, pero entonces ahí no hay como una contradicción con esa propuesta, digamos, al pretender a ellos, digamos, desalojarlos de este lugar, o en qué consiste en sí la iniciativa de reordenarlos. Estamos hablando desde cómo le damos el mobiliario, de cómo inclusive los acompañamos en temas de limpieza. Justamente ayer firmamos en el centro un pacto con los venteros, con uno de los principales sindicatos de venteros informales, buscando generar unas estrategias que nos permitan generar ese acompañamiento institucional. Y lo que yo creo en este momento es que la ciudad tiene que buscar ese acompañamiento y obviamente buscar cómo podemos habitar y coexistir todos en el espacio público de forma armónica y que podamos obviamente generar estas oportunidades para los venteros, que puedan tener las mejores condiciones, porque lo que sí tenemos que lograr es que haya mayor calidad de vida para estas personas, que podamos generar todo ese acompañamiento social, económico, que podamos generar mucho más bienestar en sus vidas. ¿Y cuáles son, digamos, esos, no sé, compromisos o acuerdos a los que ha llegado con ese tipo de organizaciones y sindicatos?
Lo primero es la caracterización. Ellos nos hablan muchísimo de carnetizar, de poder de alguna forma tener un buen relacionamiento con las personas que hoy están. Algunos hablan de 35.000, sin embargo no es una cifra pues que esté muy clara. Y hay unos que tienen permiso y otros que no tienen permiso. Entonces quizás el principal motivo pues como de conversación que hemos tenido nosotros y el principal punto de acuerdo es cómo podemos avanzar en una mejor caracterización de forma tal que podamos dirigir mucho mejor toda la oferta institucional de la alcaldía, pero también aquí ¿qué queremos? Acompañarlos en procesos que les permitan avanzar, por ejemplo, en el acceso a crédito, que es algo también muy interesante, porque Medellín en este momento podría incursionar en generar pues como una banca pública, que es una propuesta que yo también estoy desarrollando en mi propuesta de gobierno, que sería el Banco Público de Medellín, porque vemos que los créditos para la economía popular no se han desarrollado ni se han explorado lo suficiente en nuestra ciudad. ¿Cómo logísticamente darle esos recursos a estas personas y también fiscalmente? Bueno, es muy sencillo, se necesita voluntad política y sobre todo pues avanzar en la consolidación de unas finanzas públicas que nos permitan llegar con esos recursos para la gente. Medellín es una ciudad que ha venido fluctuando de diferentes maneras alrededor de sus finanzas. Con la puesta en marcha de Hidroituango, EPM está proyectando unas transferencias de alrededor de 15 y 20 billones de pesos solo para el distrito de Medellín en los próximos 4 años. Es decir, el próximo gobierno tendría, contrario a lo que ha venido sucediendo con lo que pasó con pandemia, que es un asunto también que agravó muchísimo toda la informalidad, que generó como unas rupturas en los ciclos económicos. Lo que nosotros podríamos tener en los próximos 4 años son los recursos para avanzar en la consolidación de este tipo de políticas, como por ejemplo darle créditos a quienes más lo necesitan y combatir muchísimo también eso que se conoce informalmente como esos préstamos que se dan de manera pues irregular y donde hay intimidaciones también. Entonces aquí lo que tenemos es que llevar la institucionalidad y avanzar obviamente para que cada vez más personas puedan acceder a este tipo de proyectos. Alguien que trabaje y se gane más de un salario mínimo podrá acceder a un crédito para pagar una casa, pero pues un ventero informal, sus recursos son la mayoría de veces inferiores a un salario mínimo. Sí, esta es una problemática cada vez más preocupante que ha venido surgiendo muy de la mano también del aumento del precio de los arriendos, de lo que se conoce como la gentrificación, que es el desplazamiento de moradores que por no poder pagar el aumento de los precios tienen que desplazarse hacia otros lugares. Y Medellín ha tenido un déficit de vivienda que solo se puede resolver construyendo más vivienda. Medellín en este momento ha perdido la iniciativa en la construcción de vivienda, tanto de interés social como general, porque la vivienda se ha estado desplazando a otros municipios del área metropolitana, inclusive del departamento, porque el suelo es más barato y los proyectos entonces se cierran financieramente más fácil en otros lugares del departamento. Esto tampoco es sostenible en términos ambientales porque aumenta los desplazamientos, aumenta los trancones, aumenta la congestión vehicular. Aquí lo que tenemos que hacer es revisar muy bien qué pasó con el POT, porque el plan de ordenamiento territorial, que estaba de alguna manera orientado a facilitar la construcción de vivienda en el centro de la ciudad, no en las laderas, para que nuestra ciudad crezca desde el centro y podamos avanzar ese modelo de la ciudad a los 15 minutos. Eso no sucedió y planes parciales, por ejemplo, como Naranjal y en general otros, no han podido desarrollarse. Yo he estado revisando muy detenidamente el tema y lo que vemos es que el distrito de Medellín tiene la posibilidad de destrabar de alguna forma todos los procesos de construcción participando en la compra de los suelos y poniendo esos suelos como subsidios. Yo estoy hablando de destinar 500.000 millones de pesos para esta tarea y obviamente dentro de las viviendas que se están proyectando la idea es tener un enfoque muy social que nos permita llegar a las personas que más lo necesitan. Se me decía, el primer paso es la caracterización. Ahí ya hay un precedente, digamos, porque eso también va a generar una serie de información, claro, para poder generar... Porque en este momento no hay
suficiente información. Listo, una vez tenemos ya la información, digamos, Juan Carlos llega a la alcaldía, se realiza este trabajo, ¿qué sigue? ¿Cómo de verdad yo voy a lograr que estas personas accedan a la salud, accedan a la vivienda? Y no solo quien trabaja, sino también, digamos, como usted decía, también su familia, los niños que accedan a la educación. Siempre se ha planteado que Medellín es una ciudad que tiene todas las herramientas para resolver sus problemas sociales, y no es así, porque nosotros tenemos que atender de alguna manera las demandas de un departamento que también ha sido muy desigual, que ha sido también muy condenado a la falta de oportunidades, y por eso lo que tenemos que hacer es trabajar muy de la mano con la gobernación de Antioquia y el gobierno nacional. Por ejemplo, hay en este momento un proyecto de nuevo de asignarle una pensión a las personas que no han accedido a pensión. Eso sería un alivio social quizás de los mayores que podríamos tener en la historia de nuestro país. La renta básica, tal como se está planteando en este momento, también permitiría tener un acompañamiento muy interesante. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes iría esa renta básica? La renta básica pues está en este momento orientada por el Departamento de Prosperidad Social para las personas que están como en los menores niveles pues como de accesibilidad a recursos, empleo. Pero finalmente entonces sería como facilitar un programa que viene desde el gobierno nacional. Pero nosotros podemos complementar con recursos ordinarios del municipio y tener un acompañamiento mucho más integral. Es decir, lo que yo creo es que cuando vamos a atender una problemática social y vamos a verlo en la integralidad, primero de la familia, porque no ganamos nada atendiendo a un solo individuo, tenemos que abordar desde una perspectiva de familia todas las políticas sociales, lo que nos muestran es que esta es la perspectiva más integral. Y segundo, tenemos que hacer los complementos para que no sea el gobierno nacional por un lado, que sea el gobierno distrital por el otro, sino que podamos complementar en esas necesidades, que podamos resolver propiamente pues como esas necesidades que se han venido acumulando. Listo, Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín por el Movimiento Independientes. Muchas gracias por estar en el sistema de medios de la urbe. Esto es Camellar la Ciudad. Muchas gracias, Mateo. Un saludo muy especial y bueno.